Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:47) Saludamos al doctor José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Doctor, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay todos los días cosas nuevas en cuanto al juicio político al presidente de la República. Pero yo veo que el debate se va centrando de a poco en la forma en cómo se va a votar en el tema absolutamente político, que para muchos es lo importante. No importa si el presidente tiene o no tiene responsabilidad en el supuesto peculado, aquí importa destituir al presidente. Eso es lo que se siente en muchos sectores opositores. A lo mejor porque ven que la prueba es débil, a lo mejor porque ven que la causal no existe o porque todo se está derrumbando. Para otros, en cambio, todo es sólido, fuerte y el presidente Lasso está conducido a dejar el poder en el juicio político. ¿Cómo lo ve usted? Buen día. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica, y a quienes nos escuchan a través de este prestigioso programa y medio de comunicación. Yo creo que lo fundamental es decir, aquí están asambleístas poniendo retro, algunos por sensatez y otros por escasez. Explico. Por sensatez, quienes consideran que efectivamente ha sido de probar el peculado. Por sensatez, quienes se dan cuenta que el peculado no ha sido, pues, así nomás de decir cualquier serie de hechos, de actos, y que no nos conduzca a nada. Por sensatez, quienes se han dado cuenta que la prueba ha sido floja, flojísima, y que luego no hay cómo sostenerla, y que el peculado tiene verbos rectores: abusar, disponer, distraer arbitrariamente de dineros públicos. Usted tiene que demostrar entonces una conexidad, una relación directa mínima de aquello. Ahí hay sensatez. Pero también por escasez. Y voy a decirlo con precisión, apreciado Milton. Por escasez, hay asambleístas que empiezan a poner retro en este apoyo del juicio político porque precisamente empiezan a entender de que si esto prosigue, las cosas no podrían ser muy favorables para ellos. Y cuando digo no podrían ser muy favorables para ellos, es porque esto tiene que estar en la línea también, nos guste o no, de que puede activarse la muerte cruzada por parte del Ejecutivo. Que el presidente de la República en cualquier momento tiene la posibilidad, conforme al artículo 148 de la Constitución, de activar la muerte cruzada. Y ello supondría, pues, obviamente, la disolución inmediata del Parlamento, que todos se van a su casa, y yo, con claridad debo decirlo, que cuando se vayan a su casa, muchos de ellos no volverán a ver ni de cerca, menos de lejos, un parlamento legislativo, porque no han llegado por mérito propio. Entonces, agotarían sus posibilidades de proyecto de vida de 2 años más de estar en la curul. Al final del día, esto es un juego de un sainete de juicio político. Los constitucionalistas serios lo hemos advertido. A lo largo de todo este proceso hemos visto irregularidades que hasta la misma Corte Constitucional, que nadie esperó que haga este dictamen, ni los mismos proponentes del juicio político lo esperaron, y por eso hoy tienen los aprietos de qué se hace en este momento, de cómo intentan modular la prueba, de cómo intentan modular los elementos para intentar en algo demostrar lo que han hecho en este. Ahora, cabe aquí, doctor, que los asambleístas quieren destituir al presidente por la escasez de medicinas, por los bonos Brady, por mil cosas que a lo mejor ha hecho méritos del Ejecutivo por su falta de gestión y por muchas cosas más que sí, puede ser y es de hecho muy cuestionable. Pero esto no es materia del juicio. ¿Qué pasa si lo hacen? Sin duda, Milton, esto no puede ser parte del juicio político. Hay que tener claro, y para que la audiencia nos comprenda, la Corte Constitucional, en su dictamen que admitió a trámite el juicio político conforme el 129 de la Constitución, lo que hizo fue lo siguiente: de alguna manera marcó, delimitó, circunscribió la cancha de actuación del juicio político diciendo todo lo demás, concusión, todo lo demás, cualquier otro hecho, acto, circunstancia que usted considere
que el presidente ha incurrido en ella, tiene que ser eliminada, tiene que ser sacada de este espacio y únicamente quédese, únicamente actúe respecto del peculado. Esto es lo fundamental a decir. Entonces, legítimas aspiraciones, legítimas, si usted quiere, críticas al gobierno, como lo que usted ha señalado, problemas de seguridad, de medicina, etcétera, no pueden ser abordadas por este mecanismo. No pueden ser abordadas porque eso no es peculado. Y la Corte Constitucional, en el marco del orden constitucional ecuatoriano, al que hay que respetar, a la Constitución, insisto, una Constitución que la tenemos desde el año 2008, que hay que respetarla, nos ha puesto la cancha exclusivamente respecto del peculado. Si es que la Asamblea empieza a tocar otros temas que nada tienen que ver con lo que la Corte Constitucional nos ha dicho que miremos, usted podría activar conforme el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que se denomina un seguimiento de cumplimiento a dictamen. ¿Qué es esto? Es una atribución que tiene la Corte Constitucional precisamente para mirar que su dictamen, es decir, aquel que nos dijo únicamente hagan el juicio político por peculado, que ese dictamen sea cumplido, que sea cumplido por parte de la Asamblea. Si ¿Eso es lo que no, activa la Corte Constitucional de oficio o por pedido de alguien? apreciado Milton, la ley establece que la Corte lo puede hacer oficiosamente o a petición de parte, a petición de interesados. Cualquiera de las dos facultades están previstas. La Corte ahí lo que va a hacer es precisamente lo que hizo hace poco. Si los ecuatorianos recordamos el auto de seguimiento que hizo precisamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo vamos a entender. ¿Qué fue este caso en un resumen muy chiquito de pastilla? En aquella situación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no cumplió con un dictamen anterior, con una decisión, perdón, con una sentencia anterior de la Corte que decía que tiene que designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se demoraron, no lo hicieron. Vino un dictamen de seguimiento, un auto de seguimiento, vino precisamente una decisión posterior de la Corte Constitucional, en donde vía auto de seguimiento dijo, usted no ha cumplido Consejo de Participación, les destituyo. Les destituyó al Consejo de Participación precisamente por no haber cumplido con una decisión previa de la Corte. ¿Esto es un antecedente? ¿Puede pasar lo mismo? Es un precedente que está dentro del sistema constitucional Pero, ecuatoriano, que nosotros en el modelo ecuatoriano debemos mirar todos los precedentes y jurisprudencia sentada por la Corte. pero, esto es sobre un hecho consumado. Es decir, aquí la sanción de la Corte Constitucional operaría después de que se destituya eventualmente al presidente por otro tema que no es el peculado. Milton, la Corte Constitucional tiene la atribución de ingresar en todo el proceso del juicio político. Ahí hay que tener claro algo. Cuando hizo el dictamen de admisión del juicio político, dijo expresamente que los jueces ordinarios y los jueces constitucionales no se inmiscuyan en el proceso del juicio político. Esto hay que saberlo, está puesto en el dictamen. Pero sin embargo, ello no quita las atribuciones naturales y legales que tiene la Corte, que es precisamente dar seguimiento de cumplimiento, que puede ser durante este proceso, cuando se verifiquen efectivamente que hay incumplimientos a lo que determinó la Corte para el proceso, o en lo posterior, sí. O sea, podría suceder algo en lo posterior, efectivamente, podría ser un control a través del seguimiento de cumplimiento de manera posterior, que claro, estarán consumados los hechos, que claro, estará consumada la destitución, a mirar lo que pueda suceder. Este juicio político, yo insisto, ha sido un sainete en donde los votos están marcando la cancha, en donde el poder de la mayoría es lo que hace o deshace. Entonces, en consecuencia, aquí la cuestión podría parecer, Milton y Verónica, que rebasa lo estrictamente técnico, que rebasa lo estrictamente jurídico, y en donde se cola los que tienen los votos, en donde se colan el que tiene la mayoría, y eso no puede suceder. Por eso la Corte Constitucional tiene que ser el órgano encargado de ir precisamente modulando y controlando constitucionalmente lo que sucede en el camino. 8:56, estamos conversando con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista. Doctor, buenos días. Y bueno, ya dijo la defensa del presidente Lasso que va a pedir justamente a la Corte Constitucional que se dé este control y seguimiento al procedimiento que aplica la Asamblea Nacional en este juicio político. Ahora, además de una posible destitución de los asambleístas que no cumplan quizás con este dictamen constitucional, ¿hay otras sanciones que se podrían dar? ¿Tiene atribuciones la Corte Constitucional? ¿Qué podría hacer? Bueno,
la ley es expresa y la Constitución igual. Usted, como una sanción máxima, tiene la destitución de los funcionarios. Esta es la sanción más fuerte que puede establecer la Corte, pero que nosotros le podríamos decir fuerte, pero a la vez es la correcta. ¿Por qué? Porque usted en el modelo constitucional ecuatoriano tiene que respetar los dictámenes de la Corte Constitucional. Yo repito esto, dictámenes que nos gusten o no nos gusten. Personalmente, y desde la técnica jurídica, a mí no me gusta el dictamen de la Corte, me parece que se equivocó la Corte. Yo estoy muy claro en que se ha equivocado. Y muchos constitucionalistas nos han dado las razones de por qué. Sin embargo, hay que cumplir. Entonces, la destitución es una consecuencia natural al sistema constitucional ecuatoriano, en donde usted tiene que acatar lo que nos diga el órgano de inicio y órgano de cierre del sistema, que es la Corte Constitucional. Es decir, la Corte es el máximo intérprete de la Constitución, la Corte es el órgano de corte de cortes, nos guste o no nos guste, y eso hay que acatarlo. Entonces, la sanción es una consecuencia, si usted quiere, Verónica, natural. Otras consecuencias menores o menos gravosas que pudieran existir en el camino, sí, la Corte pudiera hacer exhortos a cumplimiento, pudiera incluso decir que si esta sección o si esta parte del procedimiento no sirvió, que se devuelva a realizar, que se haga de otra manera, pero yo creo que aquello sería infructífero, le digo con honestidad, porque estamos viendo un parlamento en donde lamentablemente, como empezaba diciendo en la entrevista, hay una suerte del todo o nada, hay una suerte del se va porque se va, y hay también otros asambleístas que hoy empiezan a poner retro en esto, insisto, unos por sensatez y otros por escasez. Ahora, ¿qué le parece a usted? Ayer el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, decide poner dos personas de la UTL, de la Unidad Técnica Legislativa, para que, para que vigilen el proceso de juicio en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué tal esto? Vea, esto es burlesco. Y le voy a decir por qué. No solo porque antes no ha sucedido, es decir, esto no existe en la historia de los juicios políticos del último tiempo, no existe. Uno. Y dos, vea, cuando nosotros enseñamos en la universidad y cuando mínimamente se conoce el derecho en los primeros semestres, se aprende de un principio que se denomina independencia de los poderes. La independencia es externa cuando es respecto de otro poder. Por ejemplo, quiero simplemente ser muy didáctico con la audiencia. El Poder Judicial no puede decirle al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo qué hacer, o viceversa. Independencia externa, respetar un poder a otro. Pero se han olvidado en la Asamblea, estos acólitos del juicio político, se han olvidado de la independencia interna. La independencia interna, que se estudia en el derecho constitucional, significa que en el interior del órgano usted no pueda condicionar por ser autoridad a otra autoridad inferior, o que usted no pueda buscar mecanismos de presión desde una autoridad a otra autoridad. En el mismo poder legislativo, independencia interna se llama esto. Entonces, lo que han hecho en el Consejo de Administración de la Legislatura es una barbaridad, es una ilegalidad y es una incomprensión, repito, de estos mínimos que implican el modelo constitucional y la república. Porque en la república precisamente adquirimos la independencia. El otro era una monarquía, recuerden, Milton. A este nivel de comparación nos llevan estos asambleístas. ¿Por qué creamos la república? Para que se acabe el monarca, pues, arbitrario y autoritario que hacía y deshacía y daba las órdenes al interior. Aquí no pueden ponerle a usted una lógica de una presión a una comisión legislativa, que es la de fiscalización y control político, autónoma, creada en la ley, precisamente para hacer el juicio político. Yo creo que esto es una irregularidad más. Yo creo que esto es una violación más al procedimiento. Ya estamos pasados, pero solo quiero irme preguntándole este tema ya un poco de la causa del juicio, del delito que se investiga. ¿Cuánto ayuda, o sea, a la parte, alguna de las partes, el hecho de que Flopec haya ratificado que no firmó en el 2022 un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool? Vea, hay cuestiones obvias, pero que para ciertas personas y funcionarios la obviedad tiene que escribirse. Cuando usted revise el expediente, era obvio que no existía relación de conexidad con el Ejecutivo, porque no había firmado ningún contrato
en su administración y que todo lo que sucede era precisamente por renovaciones automáticas que estaban previstas en el contrato principal firmado en otra administración y que obviamente existían además ninguna recomendación de Contraloría respecto de que se termine este contrato. Eso está, pero hay que llevarlo, obvio, a escrito, porque hay gente que ni siquiera lo ha revisado. ¿En qué beneficia? Beneficia precisamente a sumar en lo obvio, en que el Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad de peculado, desde lo técnico constitucional que puedo decirlo. Yo no soy defensor del presidente, no es una defensa ideológica. Esto es simplemente la honestidad que hay que decir a los ecuatorianos. La honestidad con transparencia desde lo constitucional, apreciado Milton.